Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos el curso de geografía con el tema correspondiente al cambio climático. Para poder empezar necesito que tengas todos tus materiales listos: tu cuaderno, tu plumón, tu borrador, tu tajador, tu cartuchera, tu mochila, tus zapatos, tu uniforme, todo lo que necesites para poder empezar el tema. Ok chicos, habiendo dado la introducción, iniciamos rápidamente. Está bien, hoy vamos a hablar lo que es el cambio climático. ¿A qué se refiere el cambio climático? ¿Cuáles son las causas, las manifestaciones que brinda el cambio climático y cuáles son las consecuencias que traerán este cambio climático? Para ello, primero definamos qué es el cambio climático. Chicos, antes que me olvide, vamos a hacer un mapa conceptual acerca de esto. Así que, por favor, primero observamos el video y al final ya nos encargamos de copiar. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos primero con el concepto. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere a la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales modificaciones se dan en los factores del tiempo atmosférico. Entonces, a ver, regresamos un poquito para entender. Se dice que es la modificación del clima. Ya hemos hablado en la clase pasada de lo que es el clima, ¿verdad? No confundir clima con tiempo atmosférico. Muy bien, entonces, es la modificación del clima. Con respecto al historial climático a una escala global o regional. ¿Qué quiere decir? Que hay un historial. Hay un historial que ha ido analizando cómo va el clima año tras año, cada 10 años o cada 20 años. Entonces hay un historial. Si este historial varía la temperatura, por ejemplo, en un año la temperatura promedio fue 12 grados a nivel global o regional. Si dentro de los futuros 10 años también se da una modificación de este clima, por ejemplo, a 15 grados, entonces vamos a ver que el cambio climático va en ascenso en cuanto a la temperatura. A eso se refiere la modificación del clima con respecto al historial climático, a una escala global o regional. Esto se puede dar, como dice bien el texto, a nivel mundial, a nivel global, a nivel de planeta, o también a nivel regional, que puede ser un continente, puede ser a nivel de país o a nivel de región. Y recuerda que tales modificaciones que se van haciendo se dan en los factores del tiempo atmosférico. Y ya hemos visto cuáles son los factores: humedad, presión, precipitación, temperatura y lo demás que ya hemos visto la clase pasada. Sí, pues dale una pequeña revisada a tu clase. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las manifestaciones que se dan en cuanto al cambio climático? ¿Y qué consecuencias trae y traerá este cambio climático? En cuanto a las causas, hay causas que son lentas. Estas son causas naturales. Las causas lentas son causas naturales. Son causas naturales. Por ejemplo, el aumento de la temperatura, los rayos solares que caen en el planeta son causas naturales. Y esto poco a poco va cambiando el clima. Por ejemplo, una erupción volcánica también puede modificar el clima de una región. Esto se produce de forma lenta. Pero hay también causas que son humanas. El problema con las causas humanas son que aceleran este cambio climático. ¿Debido a qué? A que la actividad humana suele ser nociva, es decir, suele ser perjuiciosa, puede ser perjudicial para el planeta. Por eso es que las causas humanas aceleran el cambio climático, y esto puede ser negativo para el planeta. Ahora, no confundamos cambio climático no confundamos el término cambio climático con algo negativo.
el cambio climático muchas veces tiene consecuencias positivas, pero el problema va cuando este cambio climático se acelera de forma abrupta por culpa de la actividad humana. Y esto sí va a traer consecuencias perjuiciosas para el planeta. Este cambio climático se manifiesta de tres formas. Una, que es el efecto invernadero. Dos, que es el cambio climático de por sí. Y tres, que es la lluvia ácida. Vamos primero con lo que es el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es el fenómeno por el que determinados gases, ¿te acuerdas que en la clase antepasada vimos la clase pasada vimos gases contaminantes? Ya, estos gases son los que determinan el efecto invernadero. Revisa también la clase pasada. Entonces volvemos. Es el fenómeno por el que determinados gases retienen parte de la energía que el suelo emite al haber sido calentado por la radiación solar. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegan los rayos solares a nuestro planeta, estos rayos solares se quedan atrapados aquí. Y por eso realizan lo que se llama el efecto invernadero. ¿Qué más? Se está acentuando en la Tierra por la emisión de ciertos gases como el dióxido de carbono y el gas metano. ¿Y esto debido a qué? A la actividad humana. Por ejemplo, el dióxido de carbono en la emisión de los vehículos. Entonces, sabemos cuánta cantidad de vehículos hay a nivel mundial. Si vemos nada más a nivel Perú, son millones de vehículos que se trasladan a lo largo de nuestras carreteras. Y estos emiten dióxido de carbono, monóxido de carbono también, el gas metano. Entonces, estos gases lo que hacen es atrapar los rayos solares aquí en nuestro planeta. Normalmente los rayos solares caen sobre la ozonosfera o la capa de ozono y hacen como una especie de reflejo. Chocan y regresan al exterior. Regresan o se van dispersados al espacio. Pero estos gases lo que hacen es atrapar el calor de la radiación solar. Caen los rayos, entran en contacto con el dióxido de carbono, el metano, los clorofluorocarbonos, diferentes gases y se quedan atrapados, entran en contacto y se quedan atrapados. Los gases no permiten que vuelvan al espacio exterior. Y todo esto crea lo que se llama el efecto invernadero, lo cual el efecto invernadero sí es nocivo para el planeta. Ya lo veremos, ya veremos por qué. Bueno, ahora no, por lo mismo que lo que hace es calentar demasiado el planeta. Al calentar demasiado el planeta, por ejemplo, se derriten los polos. Por ejemplo, se derriten los glaciares. Por ejemplo, hay sequía en ciertas zonas. Se empiezan a secar los ríos. Empieza a haber escasez de lluvia. Entonces el efecto invernadero es nocivo para el planeta. Ahora vamos con el cambio climático. ¿A qué se refiere cambio climático? Consiste en el aumento de la temperatura terrestre por consecuencia del efecto invernadero. Entonces, el efecto invernadero causa el cambio climático. Pero como les dije, el cambio climático no es nocivo. Pero profesor, si el efecto invernadero sí. ¿Por qué? Porque está siendo acelerado. Está cambiando el clima de manera abrupta. Y esto sí puede ser negativo. Entonces, el cambio climático se está acelerando. ¿Debido a qué? Al efecto invernadero. Y el efecto invernadero también se está acelerando. El cambio climático provoca algunas consecuencias. ¿Cuáles son? Primero, que vamos a tener temperaturas más altas. Por eso es que a veces tenemos veranos demasiado calurosos. Miren hoy en día nada más, que nuestro invierno no está siendo tan frío como otros años. Estamos teniendo más temperatura. Profesor, pero mejor para que no haga tanto frío. No.
el ciclo natural se tiene que dar. Y nosotros estamos modificando este ciclo natural. Y esto puede ser negativo. Imagínate las plantas, por ejemplo, están, eh, que están adaptadas a un clima frío. Ya no se van a poder desarrollar. Se van a perder cosechas. Entonces no todo, como se dice, es color de rosa. A ver, vamos. El cambio climático trae como consecuencias temperaturas más altas. También se da fusión de los casquetes polares, disculpa. Es decir, se empiezan a derretir los casquetes polares. Cambian los ecosistemas y mueren especies. Por supuesto, hay especies que están adaptadas al frío. Por ejemplo, los osos polares. Vamos a hacer el ejemplo más sencillo, el oso polar. Y si las temperaturas empiezan a aumentar, los osos polares ya no tienen un hábitat donde desarrollarse y por ende empiezan a morir. Seguimos. Puede haber sequías, puede haber erosión y también incendios forestales. Claro, los bosques también se pueden incendiar debido a las altas temperaturas. Ha ocurrido varias veces incendios en la zona de la selva. Hace poco nada más hubo un incendio en la Amazonía. Entonces, chicos, el efecto invernadero causa el cambio climático, pero recuerda que este cambio climático se está acelerando de forma abrupta debido a la actividad humana. Y otra manifestación del cambio climático corresponde a la lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia? La lluvia, recuerda que es una precipitación. ¿Está bien? Es una precipitación. Lluvia, nieve, granizo, niebla, etcétera, ¿no? Una precipitación. Esta lluvia ácida se presenta debido a las elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. Debido a las altas, a la concentración del ácido sulfúrico y nítrico. También debido a la quema de combustibles fósiles que libera dióxido de azufre y óxido nitroso. Esto se mezcla con las partículas de agua y genera la lluvia ácida. Es decir, estos gases contaminantes llegan hasta la troposfera, se unen con las partículas de agua y cuando regresan a la Tierra en forma de lluvia, a eso se le llama lluvia ácida. Pero, profesor, ¿cuál es el problema con la lluvia ácida? Ah, ya. Por ejemplo, daña los ecosistemas terrestres y acuáticos. Obviamente tú sabes que la lluvia va a los ríos. Y en los ríos están los peces, por supuesto. Entonces, está dañando el ecosistema acuático. Está dañando el ecosistema terrestre también. De las lluvias, muchas en los bosques, por ejemplo en la selva, en la Amazonía, los árboles, las plantitas que se encuentran allí, son alimentadas por la lluvia. Y si cae lluvia ácida, estas plantas están consumiendo lluvia ácida. Y eso puede matar también a las plantas. Entonces, la lluvia ácida daña los ecosistemas terrestres y también acuáticos. ¿Y qué pasa en la ciudad? Por ejemplo, afecta a las estructuras y edificaciones, especialmente el mármol, el yeso, el cemento también. Poco a poco puede corroer estas estructuras y obviamente dañarlas. Y también afecta a la flora y fauna, que ya lo hemos mencionado en el primer punto, al dañar los ecosistemas terrestres y acuáticos, ¿no? Estos animales, por ejemplo, en cuanto a la fauna, consumen el agua de la lluvia, en este caso que está lleno de gases como el ácido sulfúrico, nítrico, como el dióxido de azufre, el óxido nitroso. Entonces, estos gases esta lluvia ácida, este líquido que viene de la lluvia ácida,
es consumido por los animales. Y por supuesto es perjudicial para ellos y también para nosotros. En general, estas son las manifestaciones, pero ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático a nivel total? Entre todas las manifestaciones, tanto efecto invernadero, cambio climático y lluvia ácida, ¿cuáles son las consecuencias del todo? Primero, como dijimos, daña a los ecosistemas terrestres y acuáticos. Eso sí, es totalmente cierto. Además, afecta a las estructuras de las edificaciones, afecta a la salud humana, y afecta a la flora y fauna. Entonces, del todo, tenemos aquí las consecuencias. ¿Está bien, chicos? Entonces, este mapa conceptual lo vas a copiar en tu cuadernito. Cópialo ordenado, por favor. Cópialo ordenado. Trata de que se note bien, que se note todo. Y por supuesto, repasa que en la tarde nos encontramos en la sesión Zoom para seguir debatiendo sobre el tema. ¿Está bien, chicos? Cuídense, nos vemos en la tarde. Cuídense, chicos, cuídense. Bye, 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 bye.